supuesto, los antioqueños quieren entender cómo este asunto de la reforma a la salud, las intervenciones anunciadas a distintas EPS, otras que ya comenzaron, por supuesto, ¿qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias para el sistema, para los usuarios, para los pacientes? Pues a propósito de esta situación, nos acompaña en esta mesa de trabajo nuevamente, ya la habíamos tenido hace unos días en este lugar, pero el tema pues justamente suscita que nos venga a contar qué pasa para los antioqueños. Es Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud del departamento. Bienvenida a Consejo de Redacción. ¿Cómo está? Un saludo muy especial a esta mesa y a todos los televidentes a esta hora. Nos encontramos preocupados. Yo creo que hoy todos los colombianos amanecemos, o al menos la mayoría, con gran incertidumbre sobre lo que se viene. Secretaria, dos temas, bueno, muchos temas de verdad que hay que abordar sobre el tema salud, pero empecemos por el hundimiento de la reforma a la salud. 9 congresistas decidieron apoyar ese hundimiento a la reforma, que era sin duda el proyecto bandera del gobierno nacional. Varios puntos en algún momento llegaron a acuerdos, consensos, consideraban que el sistema necesitaba unas modificaciones, unas mejoras, teniendo en cuenta, yo creo que todos coincidimos que hay deficiencias en el sistema actual, pero básicamente, ¿cuál es la lectura suya cuando se da este hundimiento de la reforma? Ya quedó claro, no va esta reforma, pero ¿qué viene ahora, teniendo en cuenta la realidad del sistema de salud? Bueno, yo creo que a la reforma le faltó consenso, al gobierno le faltó escucha y le faltó despolarizar el debate. Realmente sigue siendo un debate muy político y debería ser un debate que se centre en lo que efectivamente necesitan los pacientes. Y todos estamos de acuerdo en la atención primaria, en cerrar la inequidad en el acceso, todos estamos de acuerdo en eso. La gran discusión es cómo administrar el sistema, que realmente distrae el objetivo central, que debe ser el acceso al derecho a la salud. O sea, la forma, el problema fue la forma. Yo creo que fue la forma, yo creo que faltó humildad, yo creo que faltó capacidad de escucha y entender que hay que escuchar a todos los colombianos, porque 11 millones de votos no son la mayoría de los colombianos. Secretaria, pues a propósito de formas, dice el Gobierno Nacional que va a hacer un nuevo sistema de salud con las 24 EPS, las 6 EPS que hasta el momento van intervenidas. ¿Ustedes qué lectura le dan a este mensaje que entrega el Gobierno Nacional por encima del Congreso de la República? Ellos proponen ese nuevo sistema de salud. Usted como secretaria de Salud, ¿cómo lee esto que está diciendo el Gobierno? Cata, y qué pena, me sumo ahí porque incluso ya el ministro de Salud ya insinuó, dijo que el único camino era una constituyente. Bueno, hay mucho debate en torno a la constituyente. Hoy no estoy en el Congreso de la República, que es donde se dan esos debates, pero yo creo que hace rato queremos muchos manifestarnos y yo creo que es la hora de hacer esa consulta pública, pero bueno, eso se debatirá. ¿Qué me preocupa a mí realmente de estos temas? Estas intervenciones han vulnerado el debido proceso, o sea que se viene una pelea jurídica muy grande. Y mientras tanto, los pacientes, voy a hablar de Sabía Salud, los pacientes de enfermedades huérfanas, después de la intervención, incluso desde diciembre, están sin medicamentos. Y por lo que hemos vigilado nosotros, la respuesta es que sí, que se los vamos a entregar, pero enfermedades huérfanas que son tan delicadas. Es decir, hay más muertos a partir de estas intervenciones y realmente a mí lo que me preocupa es lo que se viene con los pacientes de enfermedades graves, lo que se viene para los hospitales de alto nivel, porque no se ha explicado cómo es que se va a garantizar esos pagos de mediano nivel de complejidad. Estamos de acuerdo con fortalecer la atención básica, la red primaria, estamos muy de acuerdo, pero en adelante el sistema, por eso es un sistema, necesita actores, necesita niveles distintos y para eso hay que tener una gran capacidad de liderazgo, de humildad y de concertación y de escucha, precisamente para corregir las brechas que tenemos. Secretaria, pues estas 2 EPS ya intervenidas y que ya están en control del Gobierno Nacional en su parte administrativa, Sanitas y también Nueva EPS, cuentan con un número importante de afiliados en el departamento de Antioquia. ¿Qué decirle también a esos pacientes, a esos usuarios que hoy dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos pensar acerca de todo esto?
Hay una intervención tanto del ministro, del presidente, mejor dicho, del gobierno, de la superintendencia, de tranquilidad, y la superintendencia nos dice a los entes territoriales, vigilen para garantizar que los pacientes se sigan atendiendo. Pero yo me pregunto, ¿cómo garantizar una IPS abierta si no tiene medicamentos? No tiene con qué pagar los medicamentos, si no tiene con qué pagar las nóminas. Voy a poner un ejemplo, antier quizá, el alcalde de Jericó, llevan 5 meses sin poder pagar nómina en Jericó, y así están la mayoría de los hospitales, desde los más pequeños hasta los grandes. La República tiene una consecuencia muy grande con la situación de Saviasalud y ahora con la nueva EPS, que entre los dos reúnen cerca de 2.600.000 afiliados entre los dos, porque Nueva EPS estaba llegando a los 975.000. ¿Qué decirle a los pacientes? Pues que estamos ahí para mirar cómo mitigar, pero esto sí va a tener consecuencias, no podemos mentir, sí las va a tener. Porque una cosa es el mensaje político de que no, que vamos a garantizar el derecho no se garantiza si no hay el recurso para pagarle la nómina a un médico, a una enfermera y para tener los medicamentos. ¿Cuáles son esas consecuencias de las que habla, secretaria, puntualmente? Pues realmente hoy tenemos muchos pacientes sin acceso a medicamentos. Entonces se deterioran, se agravan, la salud mental se está deteriorando de muchos de los pacientes, los que tienen enfermedades huérfanas, y en los hospitales pues van cerrando servicios, van cerrando camas, lo hacen en silencio para no generar ruidos, para no generar quizá persecuciones, pero la gente toda está en pánico. O sea, hoy amanecimos con un sector, con un pánico colectivo. Secretaria, decía el presidente que no va a ser una intervención tranquila. Dice él que va a ser un golpe de seco. ¿Cómo interpretan ustedes esto para el sistema de salud? ¿Qué efecto tendría esta declaración o qué logra evidenciar usted de esta declaración del presidente? ¿Qué busca decir el presidente detrás de este mensaje? Bueno, yo sé que con la norma anterior, con la 1438, hay herramientas para armar las redes, pero el tema de las EPS es realmente una toma que se sale de la legalidad, se sale del debido proceso y se viene precisamente una pelea jurídica muy fuerte. A mí lo que realmente me preocupa son las posiciones radicales a espaldas de lo que la población quiere y necesita. Pero ¿qué efecto va a tener sobre el paciente, sobre el ciudadano de a pie que está en la calle? ¿Se le va a retardar aún más el medicamento? ¿Podría tener dificultades a la hora de solicitar una cita médica, tener una cita con un especialista? ¿O básicamente dentro de la dinámica normal de las EPS y del sistema de salud no se vería mayor afectación con este tipo de...? No, ya lo hemos visto, es que un hospital... ¿De qué vive un hospital? De lo que le paga la EPS. Y si la EPS no tiene los recursos, si el gobierno no está dando la fórmula de los recursos, pues esa IPS no tiene con qué pagarle a sus médicos, no tiene con qué pagarle al proveedor de medicamentos, de insumos. Entonces, ¿cómo va a garantizar la atención a los pacientes? Secretaria, en Colombia hemos visto que indiscutiblemente la tutela ha sido un amparo para muchos colombianos poder acceder a los servicios de salud. Con esas consecuencias que usted dice podrían ser de lo que ha pasado con todo este proyecto de reforma, ¿se vendría otra ola de tutelas, lo que han llamado la tutelatón aquí en Colombia? Sin duda, es el mecanismo al que recurren los pacientes y de hecho cada vez que se interviene una EPS se incrementa más o menos el 15%, las PQRS, las tutelas, siempre se incrementan. ¿Por qué? Porque el prestador tiene miedo, porque las carteras están altísimas, las carteras han crecido más o menos un 30%. O sea, los hospitales están ilíquidos y están en la peor situación de la historia del sistema, en la peor de todas. Y básicamente hay quienes consideran o analizan que esto sería parte de la estrategia del gobierno nacional, apoderarse de todas las EPS. ¿Usted ve ese camino posible? Lo que preocupa es que están acabando con el sistema de aseguramiento gradualmente. No lo dicen de frente, pero están acabando con el sistema, porque el aseguramiento público no entendemos en qué consiste, porque son tan las necesidades de los pacientes y avanzamos tanto. Es que ellos hablan de 185.000 tutelas, cuando el sistema hace 2.200.000 atenciones diarias
O sea que los reclamos no son tantos, hay que atenderlos, pero no son el peso real. Ojo, 2.200.000 atenciones diarias se garantizan en este sistema. Entonces, eso no se puede despreciar. Secretaria, ya en un momentico vamos a conectarnos con uno de nuestro microprograma a las 7 de la mañana en punto, pero entonces tenemos 2 minuticos para esta respuesta. Con el antecedente de la intervención a Sabia Salud, ahora la intervención a Sanitas, a Nueva EPS, ¿cómo ve usted estas 2 nuevas intervenciones de cara a lo que el gobierno decía con Sabia Salud, que venían dándose buenos resultados? ¿Usted qué cree? No tenemos la esperanza de buenos resultados. ¿Por qué? Porque es una figura de total autonomía, porque la superintendencia no puede coadministrar y por ende normalmente los equipos no son los de mayor experiencia. Distinto, la persona que van a poner al frente de Nueva EPS es una persona de experiencia, el doctor Julio Rincón es de experiencia, pero todavía falta fortaleza jurídica para que esas intervenciones sean realmente vigiladas y se pueda ejercer un buen control. Lo podría hacer la Procuraduría, probablemente, como con vehemencia. Entonces yo también haría un llamado a los entes de control a que, por favor, estén atentos a esta situación que pone en riesgo a los pacientes. Y con este llamado a los entes de control vamos a hacer una pausa temporal en el tema, ya regresamos, secretaria nos regala 5 minutos, ustedes también vamos a ver al microprograma Conexión Cámara, pero regresamos para seguir discutiendo este importante tema que hoy nos compete a todos los colombianos. Ya volvemos. Traíamos desde hace unos minutos la conversación con la secretaria de Salud del departamento, Marta Cecilia Ramírez, continúa aquí con nosotros para dar respuesta a otro par de preguntas que tenemos referente a este tema y cómo afecta, cómo impacta las medidas tomadas por el gobierno en Antioquia. Uno de los anuncios que ha hecho el presidente de la República luego de las anunciadas intervenciones y que ya comenzaron algunas EPS es que incita a confirmar o a configurar o a apoyar más esas redes regionales de salud con IPS públicas y privadas. En el departamento de Antioquia, secretaria, en estos primeros meses del año ya se venía trabajando en ese sentido. ¿Qué decir de esto que por lo menos es un punto en común en medio de tanta discrepancia? Yo creo que es el punto en común más importante y más valioso, y para eso no se necesitaba reforma. Estamos hablando con todos los alcaldes, con los secretarios de salud, con los gerentes, para que mejore la resolutividad en cada uno de los territorios, para descongestionar Medellín, para que la gente de Urabá tenga la respuesta en la salud que necesita, lo mismo la gente de Bajo Cauca, en cada una de las regiones y lo que se tenga que remitir en muy poco. Eso es muy beneficioso para los usuarios. ¿Qué es lo que preocupa? Que si la EPS no va en esa misma tónica, pues el esfuerzo no es igual, pero tenemos un gobernador decidido a invertir recursos en fortalecer los hospitales, con dotación, con infraestructura, y una secretaría que está trabajando 24 horas en ese sentido. Secretaria, preguntarle, yo sé que usted no está en el Congreso, que está acá en Antioquia, pero conoce mucho del tema de salud y yo quisiera preguntarle qué impacto tiene sobre la realidad del sistema en este momento que se haya hundido la reforma. Es decir, ya sabemos que se hundió, algunos ya piensan en proponer un nuevo texto, pero en este momento, como está el sistema de salud, ¿cuáles tendrían que ser entonces esas decisiones urgentes para evitar que se siga presentando esto que vemos todos los días en las calles, filas interminables de pacientes esperando medicamentos o negativas también con especialistas y demás? Yo creo que la primera es que el gobierno tiene que valorar lo que costaría el sistema y recuerden que ahí no han dado ninguna respuesta. El sistema necesita una inyección de recursos. Algunos han dicho mínimo 5 billones para cubrir el déficit que venimos teniendo en los últimos años, pero si fuera para el sistema que quieren implementar, algunos hablan hasta de 21 billones de pesos. Ese es lo primero que tiene que hacer, es sincerarse. Lo segundo es la gobernanza. Cómo una superintendencia que tiene que vigilar el flujo de los recursos, de verdad lo hace con contundencia y pone la casa en orden para eliminar la corrupción que hay dentro del sistema. Y el tercer punto, la gobernanza. A los entes territoriales se les quitó mucho poder para poder organizar las redes, para poder vigilar que las cosas se hagan. Eso serían los 3 puntos en que yo haría énfasis.
Bueno, pues Marta Ramírez, secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, gracias como siempre, porque Consejo de Redacción es su casa y siempre nos aclara muchísimas dudas y muchas inquietudes de este tema tan polémico, de tanto debate y que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar. Secretaria, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, como siempre, tan especiales, y a los antioqueños decirles que estamos dispuestos con los canales abiertos para escuchar sus inquietudes y ayudarles a resolver los impases que tengan en esta etapa tan crítica.